Bueno, estudiantes, ahora sí lo vamos a resolver. Y entonces dice así: determine si la afirmación es verdadera o falsa. En todos los casos, justifique su respuesta. Y vamos a mirar. Entonces la primera dice: todos los números racionales son también números enteros. Y entonces vamos a tener a la mano esta representación de los números reales. También la vamos a colocar de esta otra forma para que lo entienda mejor. Y entonces tenemos los números naturales, están contenidos en los números enteros, y los números enteros están contenidos en los números racionales. Y a su vez, esto está contenido en los números reales. Entonces, acá lo podemos observar. Aquí en esto no metí el conjunto de los números irracionales. Solamente estoy mirando esta parte. Entonces preste atención porque vamos a tener que mirar acá y acá. Bueno, acá dice, todos los números racionales son también números enteros. Y entonces usted mirará esto. Y entonces nos vamos a dar cuenta que hay unos números, ¿cierto?, que están en el conjunto Q, que es de los números racionales, que no va a estar dentro de este recuadro de color morado. Y entonces ahí nos damos cuenta que esto es falso. Bueno, entonces le vamos a colocar falso. Ya vamos a decir por qué. Esto es falso por lo siguiente. Le voy a colocar acá un ejemplo. Y vamos a hacer un contraejemplo. Entonces, por decir algo, el menos 5. El menos 5 pertenece al conjunto de los números enteros. Y este menos 5, que usted lo puede convertir así, menos 5 sobre 1, también pertenece a los números racionales. Pero como estamos buscando un contraejemplo, entonces vamos a colocar un número fraccionario. Pongámosle así, 3 quintos. 3 quintos pertenece a los números racionales. Pero 3 quintos ya no pertenece a los números enteros. Y como acá dice, todos los números racionales son también números enteros. Y este número 3 quintos es racional, pero no es entero. Entonces, por eso es falso. Y vamos a escribir lo siguiente. Entonces vamos a colocar otro ejemplo. Puede ser o el mismo. Entonces vamos a colocar así. Porque 2 tercios es racional. Entonces la vamos a colocar así. Es racional, pero 2 tercios no es entero. No es entero. Punto. Y aquí vamos a colocar lo siguiente. Observando esto que estamos mirando acá, los números enteros están contenidos en los números racionales y no al revés. Entonces, esta sería la razón por qué estamos diciendo que es falso. Ahora observemos la B. Y dice así: algunos números enteros son irracionales. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que es falso. Entonces, de una vez falso. Y ya vamos a decir por qué. Y entonces voy a decir lo siguiente. Recuerde que los números enteros están contenidos en los números racionales. Y acá lo podemos ver. Este cuadro de color morado está dentro del conjunto de los números racionales. Entonces, vamos a escribir así: porque los números enteros, te vamos a colocarlo así, porque los enteros están contenidos en los números racionales. ¿Sí? Entonces, como los enteros
están contenidos está dentro del conjunto de los números racionales. Eso quiere decir que todos los elementos del conjunto de los números enteros también son números racionales. Y entonces pongámosle acá punto y coma. Entonces, como ya sabemos que este conjunto de los números enteros está contenido en los números racionales, que es este, observamos que los números racionales con los números irracionales no tienen nada en común y por eso nos da vacío. Entonces recuerde que los números racionales y los números irracionales son como el agua y el aceite, no tienen nada en común y entonces por eso es falso. Bueno, vamos a seguir con la C. ¿Todos los números racionales son también números reales? Entonces observemos aquí. Todos los números racionales observamos que están dentro del conjunto de los números reales. Quiere decir que es verdadero. Y entonces vamos a escribir así. Entonces, todos los números racionales son también números reales. Entonces, verdadero. ¿Por qué? Y entonces vamos a escribir lo siguiente. Entonces, porque los racionales están contenidos en los números reales. Y entonces acá la vamos a colocar así. Entonces, los números racionales está contenido en los números reales. Y ya terminamos. Ahora miremos la D. Dice así, el 0 es un número entero, pero no es un número racional. Entonces, observemos lo siguiente. Dice que el 0 pertenece a los números enteros, pero no pertenece a los números racionales. Aquí observamos que hay una contradicción. Quiere decir que esto es falso. Y vamos a decirlo por qué. Bueno, entonces la razón. Entonces sería porque el 0 pertenece a los números enteros o al conjunto de los números enteros. Y entonces aquí también le podríamos agregar y los números enteros están contenidos en los números racionales. Y observamos que esto que estamos escribiendo es verdad. Y si el 0 es un elemento de los números enteros, también debe ser un elemento para los números racionales. Entonces, por eso acá hay una contradicción, ¿sí? Y entonces ahí lo estamos explicando. Porque el 0 pertenece a los enteros y los enteros están contenidos en los números racionales. Entonces, ahí está. Bueno, vamos a seguir con la E. Pero antes de pasar a la E, me dio una idea de colocar otra cosita acá. Entonces dice, porque el 0 pertenece a los enteros y los enteros están contenidos en los números racionales. Y entonces, como aquí dice que el 0 no es número racional, entonces le vamos a colocar así. Por tanto, el 0 pertenece al conjunto de los números racionales. Entonces, ahí ya quedaría bien. Bueno, ahora sí, la E. ¿Todos los números reales son también números irracionales? Eso es falso. Y lo vamos a decir por qué. Es falso porque también existen los números racionales. Entonces, es falso porque existe los números racionales. Te la vamos a colocar así.
Y recuerde que los números reales es la unión del conjunto de los racionales unido con los irracionales. Son estos dos. Este grupo y este. Y acá dice que todos los reales. Entonces, un ejemplo, pongámosle, el 2 es un número real, pero no es irracional. Entonces, no son todos los reales. Entonces, recuerden que el conjunto de los racionales interseccionado con los números irracionales, eso nos da vacío. Entonces, no tiene nada en común. Y aquí vamos a dar otro ejemplo. Bueno, entonces otro ejemplo, punto y coma. Por decir algo, 17 pertenece a los números reales, pero 17 no pertenece al conjunto de los irracionales. Entonces ahí le estamos dando un contraejemplo. Dice todos los números reales y este 17 es un número real. Dice son también números irracionales y observamos que no. Entonces ahí está. Por eso es falso. Ahora sí, amigos y amigas, los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Rodríguez. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.